20 horas 4 minutos. Buenas noches amigos, amigas de Visión Mundial. Gracias por acompañarnos. Estamos en su segmento de cada lunes, como siempre, hablando sobre la salud mundial. Y estamos muy contentos porque hoy justamente nos acompaña una persona que es muy atenta en estos temas. Incluso tiene un programa radial y pues está siempre súper informada de todo esto y nos va a comentar un tema muy importante para cada uno de nosotros. Por eso le queremos dar la bienvenida justamente a nuestra invitada de hoy, porque nos hablará precisamente sobre la importancia del control prenatal. Ella es Samantha Andrade y es obstetra. ¿Cómo está, Samantha? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Perdón que ya me desacomodé por aquí. Es un gusto estar contigo, un placer que me hayas llamado el día de hoy. Yo siempre feliz y contenta de poder ayudar en todo lo que sea posible y más si se tratan temas de prevención, ¿no? Y este tema importantísimo, porque este control prenatal quisiéramos conocer un poquito más. Empecemos desde qué significa prenatal. Bueno, siempre tenemos que saber que la palabra prenatal significa, poniéndole en palabras sencillas, cuando estás embarazada, cuando el bebé está en la pancita, antes de que nazca tu bebé, o así, ¿no? Para hacerlo muy sencillo. Muy bien, sí, de hecho eso es lo que queremos llegar a nuestros amigos. Justamente hay padres y madres de familia preocupadas por sus niños, por en este tiempo de pandemia y dicen, tienen miedo de ir a realizarse los controles en los hospitales, en los centros de salud por la pandemia, pero ya vemos que esto es importante realizar el control. Entonces, se nos va explicando más o menos sobre este tema nuestra invitada, por favor. Vamos entonces conociendo un poquito sobre este tema. Como les habíamos mencionado, justamente está nuestra invitada Claro, pero para no sé tal, compartir. porque a ver, Se fue por un momentito el internet, pero ya estamos de vuelta. Ahora sí le escuchamos. sí, mi internet está inestable. Ahí ya estoy. Ahí ya estamos. Sí, ahí estamos perfecto. Sí, 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 no, no, no. Creo que otra vez nos fuimos. No sé si hasta el momento nos podemos Denme- reubicar con el internet y podemos apagar la cámara mientras tanto. Continuamos un poquito. Si tienen A ver, algunas preguntas, vamos viendo. Entonces, mientras nuestra invitada pues nos va comentando un poquito sobre el control prenatal, justamente aquí tenemos una fotografía en donde todas las mamitas en este tiempo de pandemia, a pesar de todo, deben realizarse el llegar a los médicos, a la doctora, a las obstetras. Entonces, por eso ya es volví. importante. Ahora sí, perfecto. Ah, me cambié de puesto porque mi internet no sirve, así que les pido disculpas, ¿no? No, no se preocupe. Lo siento. Bueno. Ya, pero ya estoy aquí. Ok, Muy bien, entonces continuemos. Hablábamos sobre por qué este control en la época prenatal. ya. Siempre es importante, siempre ha sido importante, no solo en esta época de pandemia, ¿no? Siempre ha sido importante, pero tal vez las personas no conocen realmente por qué es importante. Y ahorita más, ¿no? Sabemos siempre que el control prenatal, las mamás saben por intuición que si van al control prenatal es para que su bebé esté bien y para que ellas estén bien. Y sí, básicamente es eso. El control prenatal se usa para saber cómo se encuentra el bebé, cómo se encuentra la mamá, detectar riesgos tempranamente, ¿no? Saber si es que la mamá, por ejemplo, tuvo embarazos difíciles anteriores, en este momento, cómo puede estar este embarazo, si es que es un embarazo, si es un primer embarazo, si es un segundo embarazo de bajo riesgo. Determinar el riesgo del embarazo es muy importante también, ¿no? Y eso generalmente se hace en el primer control. De ahí, los siguientes controles siguen siendo igual de importantes, porque hay veces que la gente va al primer control y le dicen, es de bajo riesgo y de ahí ya no va. Y algo que pasó muchísimo en la pandemia es que las embarazadas se quedaron en su casa y dijeron, yo de aquí ya no salgo, yo ya no me voy al centro de salud. Y sigue pasando, ¿no? Ya no es tan común, ya han tomado más conciencia de saber, de decir,
ok, sí, ya voy al control prenatal, pero no sé, hay gente que todavía no va, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que en la pandemia ha pasado muchísimo esto de que la gente se quedó sin trabajo. Hay muchísima gente que perdió su trabajo. Hay gente que vive lejos de las comunidades y tiene que bajar. Es tiempo de bajar al centro de salud, ¿no? Entonces también hay gente que ya no puede, que ya no tiene el dinero, ya no tiene para el pasaje, no puede pagarse la caminata. Entonces ese tipo de cosas también tenemos que nosotros tomar en cuenta, ¿no? Como personal de salud para mejorar la calidad de atención y asegurar que las personas, que las mujeres embarazadas tengan acceso al control prenatal, ¿no? ¿Qué más debemos considerar en la pandemia? Las situaciones de violencia, que es algo importante que a veces no tomamos en cuenta. Y de por sí no tomamos en cuenta las situaciones de violencia normalmente, ¿no? Vas a un control prenatal y incluso la hoja perinatal, el CLAP, te dice que debes detectar si es que existe violencia en el entorno de la mujer, en el primer control, ¿no? Y es algo que no se toma mucho en cuenta. Y ahora en COVID, ¿no? En todo lo de la pandemia, todas estas situaciones de violencia se desataron. Entonces empezó a haber también más embarazos por el hecho de que las mujeres están viviendo con sus violentadores, ¿no? Entonces ahí también hay embarazos productos de violaciones, que será mi esposo, será mi pareja, pero también estamos viviendo situaciones de violencia que hay que aprender a detectar. Es importante entonces, como nos menciona nuestra invitada, este control prenatal. Hablemos sobre las madres primerizas, porque seguramente no tienen experiencia y dicen, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿A dónde debo ir? Hablemos desde esa edad, no sé, tal vez hay muchas jóvenes ahora en 18 años pues ya tienen su primer bebé en algunas ocasiones y pues están con ese riesgo también. Claro, totalmente. ¿Sabes qué pasa? A veces que las mamás primerizas suelen ser súper más responsables por el hecho de que son primerizas. Entonces dicen, quiero escucharle el corazón a mi bebé, quiero saber cómo está, me quiero hacer un eco, la. Ellas suelen ser más responsables. Más bien pasa eso de que no voy o me salto el control cuando ya tienen embarazos anteriores, ¿no? Suele pasar. De ahí las mamás primerizas suelen ser mucho más responsables. ¿Qué deben saber? Que tienen que ir al control prenatal apenas sepan que estás embarazada, ¿no? Entonces yo me entero que estoy embarazada y lo más pronto posible debo ir al control prenatal. Entonces, si hablamos nosotros de ministerio, ¿no? A nivel de Ministerio de Salud, las embarazadas siempre tienen prioridad. Entonces, hay embarazadas que llaman al 171 y no se les otorga una cita de forma pronta, ¿no? Y te puedo contar un poco. Cuando yo me quedé embarazada, yo llamé 1000 veces a que me dieran una cita en MSP, a mí no me dieron nunca. Entonces, lo que yo no sabía, por ejemplo, es que cuando tú te acercas al centro de salud, ahí ya te dan la cita, ¿no? Entonces, a veces uno no sabe, imagínate, y yo ya estaba en el internado cuando me quedé embarazada y aún así yo no sabía eso. Entonces, te enteras que estás embarazada, llamas al 171, si te dan una cita muy prolongada, lo que pueden hacer es acercarse tal vez al centro de salud y preguntar, porque puede, y pasa de hecho, en algunos centros de salud que a los primeros controles les dan cita a veces cuando solo van. Entonces tú te acercas al centro de salud y dicen, ¿sabes qué? Ahorita tenemos una cita. A las captaciones que necesitamos hacer en MSP, ¿no? Entonces tú ya tienes una cita. Entonces no pierdan esa oportunidad. Si llaman al 171 les dan cita, perfecto. Pero si ven que esa cita está muy lejos de este día, está un mes o así, acérquense al centro de salud. No pierden nada con ir a preguntar y eso es importante saber. Por, Hay un montón de cosas para hablar de mamás primerizas. Tú pues, pregunta, yo contesto encantado. Muy bien, sí, porque de hecho muchas mamitas ahora están asustadas porque en esta pandemia, pues hay muchos rumores de que no pueden entrar a un centro de salud, se pueden contagiar, el bebé también, están con esa prioridad de será que se ponen las vacunas cuando les toque. Había una noticia en la que mencionaban que todo depende del doctor, de la doctora, del obstetra, quien esté acompañándole durante el embarazo, que le dé un certificado para que se pueda vacunar o no. Entonces ahí también es algo muy que están preocupadas las mamitas y no sé cómo podrían ellas, a qué momento se pueden o no Ah, vacunar. claro, aliviar un poquito esa preocupación. Primero tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es más alto un riesgo en el embarazo que el riesgo de que me dé COVID? Si yo tomo las medidas adecuadas, si me pongo bien mi mascarilla, hay gente que incluso todavía utiliza la protección, que es bastante válido. Eh,
se lavan las manitos, siempre tienen a mano su alcohol, mantienen la distancia, no va a pasar nada. Y eso es importante tener en cuenta, de que no tengamos miedo al COVID, sino más bien miedo a que me pase algo a mí o a que le pase algo a mi bebé, que es más probable si es que no voy a los controles. Entonces eso es importante tener en cuenta. Vayan al control prenatal cuando les toque, cuando les corresponda. Vayan con todas las medidas de seguridad, que es algo que no podemos dejar de lado. Y con respecto a la vacunación, también hay que tener en cuenta de que en este preciso momento en el país todavía sí se dice, ¿no? De que ya vamos a vacunar embarazadas, pero eso todavía es una desorganización completa, es irles a hacer pasar el tiempo. Se supone que deben tener un certificado de que si está todo bien, pueden vacunarse las pacientes. Entonces ellas pueden ir con su certificado, pero lo que está pasando es que en los centros de vacunación le están diciendo, no, es que no tiene cita, no, es que esto, no es que el otro. Ahí están poniendo muchas trabas todavía. Entonces, Diana, nosotros como obstetras, como médicos, le puedes decir a tu paciente, sí, mira, está todo bien, te puedes poner la vacuna. De ella que realmente puedan acceder a la vacuna, esto está un poquito más complicado en realidad. Muy Ahora, bien. como te digo, lo importante es la prevención. Sabemos bien que una embarazada no tiene un riesgo más alto de adquirir COVID como cualquier otra persona. Ahora, no hay estudios suficientes tampoco para determinar si funciona de forma diferente el sistema inmunológico en una embarazada que en una persona normal, pero lo que sabemos hasta ahora es que puede funcionar igual. Entonces, por ese lado, como que quitémonos un poquito esa preocupación. Bueno, entonces importante el control prenatal en aquellas madres primerizas. En las evaluaciones en el sector rural es en el cual no hay como acceso a estas ecografías, y hace menos de un mes estuvimos compartiendo un poquito sobre Comprovida, y ellos manifestaban que, por ejemplo, van hacia las comunidades indígenas y nunca habían visto lo que es una ecografía, y en ese momento los hicieron mirar y todo. Entonces hay muchas mamitas que no hacen ese control. ¿Qué problemas puede existir al no realizarse este control? Ok. Lo que tenemos que saber es que el control prenatal, como les decía hace un momento, va a determinar riesgos en el embarazo, ¿no? Si es un embarazo de riesgo bajo, si es un embarazo de riesgo alto. Todo esto se va a determinar por la historia de la paciente, la historia obstétrica, la historia médica en general, se va a determinar por eso, por exámenes de laboratorio que se van a pedir y también por las ecografías, ¿no? El examen físico también es sumamente importante en este punto, pero son al menos estas 4 variables que son súper importantes para que nosotros podamos determinar, nosotros como personal de salud podamos determinar, este embarazo es de bajo riesgo, porque hay que tener en cuenta que ningún embarazo tiene un riesgo cero, ¿no? O sea, ningún embarazo. Todos tienen un pequeño riesgo, pero es un riesgo bajo que realmente puede resultar en resultados positivos, valga la redundancia. Pero hay que recalcar que cuando uno detecta un riesgo alto, se toman medidas diferentes. Y eso es importante concientizar a las personas. Un eco es importante, sumamente importante. Y es que nos ha pasado, ¿no? Que 20, 30, yo conocí a una embarazada 30 semanas que no tenía un eco. Un eco, o sea, un eco. Y era sorprendente, yo corría en círculos y ella no, como que no pasaba nada. Entonces es también bastante esto de educarles, de decirle, mire, por esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque tú, dependiendo de los trimestres de embarazo, porque vamos a manejar el embarazo por trimestres, ¿no? Por 3 trimestres donde se van a hacer exámenes diferentes, o sea, exámenes de laboratorio, ecografías que nos van a determinar diferentes características, ¿no? En el bebé. Entonces, que nosotros podamos tener desde el principio las ecografías, los exámenes, nos ayuda a tener un mejor diagnóstico, un mejor seguimiento del embarazo, a detectar cambios y tratar alguna enfermedad que pueda presentarse, ya sea al inicio del embarazo, a la mitad del embarazo o al final del embarazo. Entonces, eso es importante. Los ecos son importantes. Entonces, por ejemplo, uno ya sabe que está embarazada, sí es importante hacer un eco. Tenemos 3 ecos diferentes que son básicos en el embarazo. Como les decía, trabajamos en el embarazo por trimestres, pero siempre es importante el primer eco. No importa que tenga 5 semanas, 6 semanas, no importa. Siempre es importante para poder determinar mejor la fecha de última menstruación y la edad gestacional, o sea, cuántas semanas de embarazo realmente se tiene para poder tener un mejor diagnóstico de cuándo van a ser ese bebé, ¿no? Ahora se me viene el recuerdo de aquellos niños que ya están aquí, esos bebés 5 en Guayaquil que nacieron hace poco.
Y no sé cómo sería, ¿no? La reacción, seguramente nuestra obstetra puede saber un poco más sobre 5 bebés, cómo es que estuvieron durante meses en el vientre de la madre. Obviamente un control grande que de hecho, bueno, el gobierno va a ayudar un poco en los estudios, en las becas, hasta el colegio, porque son 5 seres humanos que vienen acá, ¿no? Y eso como también se pueden dar cuenta a través de este control prenatal. ¿Qué Claro, sucede? Son casos tal vez muy poco comunes. excepcionales, raros. Claro, esto generalmente pasa cuando se hace inseminación artificial, por ejemplo, cuando una pareja está buscando un embarazo y entonces están en estos procesos de inseminación artificial y pasa, implantaron 5 bebés. Puede pasar en eso. Yo te mentiría totalmente si te dijera que leí la noticia. Leí como que el titular ahí de que nacieron 5 niños, pero no leí más. O sea, ahí dije, qué suerte o qué mala suerte, no lo sabemos, pero ahí están los dos. Ellos decían Entonces, no que hay más. ellos decían que Bueno, es una bendición. De hecho, había otro caso también aquí en el Ecuador hace muchos años, en 1993, y que fueron 6. Y bueno, ellos decían que es difícil por la economía, pero que estaban felices porque son... Y de hecho fue de manera natural. Y ahí uno se pone a pensar, ¿no? Porque hay muchos que tienen que realizar eso para esta inseminación y obviamente salen a veces 2 o uno, claro, porque como los te digo, otros, a veces ajá. pueden implantarse uno, que pueden implantarse los 5, ¿no? Pues, Ujú. y ahí es cuando tenemos los embarazos múltiples, ¿no? Y obviamente el control prenatal sigue en esto. Ahí hablamos de casos un poquito más, digamos, excepcionales porque hacen consejería, o sea, asesoría preconcepcional, que es algo que todos deberíamos hacer, pero no se hace, o sea, realmente yo creo que ninguno de nosotros fue planeado, o sea, los que estamos viendo, yo creo que ninguno fue planeado, así de que voy a tener el guagua, no, es una mentira. Pero hoy por hoy es un poquito más común que la gente haga asesoría preconcepcional, ¿no? Que vayas a la obstetra y le digas, quiero tener un bebé, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué exámenes tengo que hacer? Y algo que es súper importante, que es fundamental, es tomar ácido fólico. Toda mujer en edad reproductiva debería tomar ácido fólico, todas. Porque puede que por bien, por mal, por lo que sea, te quedes embarazada. Dame un segundo que tengo un hijo mío que está ahí jugando con sus carritos, espera un momento. Claro, no se preocupen porque de hecho sí, no estamos un poquito conversando sobre esto y pues nos está hablando también desde la A las experiencia. bendiciones. Y es muy normal, yo creo que el hecho Oye, pero de yo me vuelvo loca, no sé cómo van a hacer con los 5, cómo hicieron con los 6. de hecho ser No lo sé. madre profesional y todo eso debe juntarse, entonces yo creo y admiro mucho a todas las mamitas que cumplen ese rol. Y es muy importante, ¿no? Que nos comenten todo esto. No sé, yo quisiera en este momento preguntarle, ¿es verdad que por ahí dicen que es mejor que la mamita se quede embarazada a eso de los 18, 19 años a una persona que quiera ser madre a los 30? Pero eso ya depende mucho de ti, o sea, de qué quieres. Y pasa, ¿no? Yo tengo una amiga que tuvo su bebé a los 15, durísimo, complicado, todo. Necesitó un inmenso apoyo que por suerte lo tuvo de su madre. Y ahora ella tiene mi edad, está súper bien, ya no quiere más bebés, acabó su carrera, tiene su maestría, está súper bien. Y ella, admirable totalmente cómo logró salir adelante. Pero yo creo que no les pasa lo mismo a todos. Y eso es cierto. Entonces tú puedes tener tu bebé a los 15, a los 18, pero asegúrate de que tienes un entorno familiar favorable. O sea, de que a ti te pueden apoyar para que tú puedas seguir acabando tus metas. Si es así, quieres hacerlo, perfecto. Pero si no, piénsatelo, ¿no? De Claro. ahí, por ejemplo, hay un montón de mamás que tienen sus bebés a los 35, incluso hasta los 40 años. Y de hecho, los resultados prenatales ya no, ha mejorado muchísimo el control prenatal también en esto, ¿no? Ha mejorado muchísimo la detección de enfermedades. Ahí se hace asesoría preconcepcional, ¿no? Soy una mamá de 35, 40 años, quiero tener un bebé, empiezan a hacer asesoría preconcepcional, entonces empieza un estilo de vida saludable, empieza a hacer ejercicio, mi pareja también y todo. Entonces, los resultados prenatales suelen ser buenos, o sea, el resultado del embarazo, ¿no? El nacimiento del bebé, cómo va a estar la mamá, ya no son tan complicados. Entonces, por eso ha aumentado también el número de personas que te dicen, no, yo a los 35 sí pienso tener un bebé. Entonces, conozcamos un poquito que, por ejemplo, aquí en Ecuador te dicen como que hasta los 35 es un embarazo
de bajo riesgo. A partir de los 35 aumenta el riesgo de tener enfermedades como por ejemplo el bebé, ¿no? Síndrome de Down, que es una de las cosas que nos preocupa. Entonces, pero como les digo, con un seguimiento adecuado, o sea, con una asesoría preconcepcional adecuada, puede reducirse los riesgos en un embarazo ya, digamos, les dicen madres dañosas, pero a mí no me encanta más gestantes tardías, que se les llama así porque uno dice hasta los 35 años no hay tanto riesgo de síndrome de Down. Después de los 35, síndrome de Down y un poquito más de cosas hay de riesgo. Entonces ya depende, ¿no? De los planes que tú tienes de vida. Entonces, lo que les haga felices es perfecto, pero siempre asegúrense que también para ser mamá hay que estar estable emocional, mentalmente, económicamente y tener un ambiente favorable. Si tienen esas cosas, si tienen la edad que tengan, háganlo. Yo creo que de hecho cuando nos reunimos en amigas y conversamos un poquito de este tema, la mayoría, al menos en la actualidad, está muy pendiente de eso porque sabe que ya es una carga, bueno, no carga, sino más bien una responsabilidad muy grande y que actualmente pues incluso vino la pandemia y ha sido un poquito difícil, pero hay madres que igual han salido adelante, pero y yo lo hablo por a nivel de ya jóvenes de nuestra edad pues están pensando, no, yo a los 35, yo, bueno, de las que he conocido y que me han comentado un poquito, piensan desde esa forma, entonces, y muchas dicen, pero tengo miedo de que pueda haber el riesgo de algún bebé que tenga alguna malformación o incluso el cuerpo mismo de la mamá, como ya no sé cómo sea esto y por eso le pregunto, ya no es elástico tanto como el de una jovencita adolescente. Uh-huh. Claro, es que cambian un montón de factores, o sea, mediante vas creciendo van cambiando todas las cosas, ¿no? Entonces te dicen como que la edad ideal para tener hijos desde los 20, incluso a los 35 años, que tu cuerpo está bien, perfecto. Pero yo te digo, también depende de ti, o sea, también depende de la persona, ¿no? De cómo te alimentes, de si haces ejercicio físico, de todos esos factores también depende. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces ya decide. Dame un segundo, por favor. Un segundo. Voy a seguir comentando. Claro, no te preocupes. Y bueno, entonces ya saben, queridas amigas, queridos futuros padres de familia o padres de familia que también en este momento estamos hablando precisamente sobre la importancia del control prenatal en este tiempo de pandemia, que como ya nos dijo nuestra invitada, es importante, indispensable que vayan, no tengan miedo al coronavirus, más bien sí a los cuidados correspondientes de bioseguridad para ustedes. Entonces a las mamitas que están ahora seguramente muy felices, contentas con este próximo nacimiento de una nueva vida y por eso es que estamos pendientes de ustedes. Sabemos que muchas mamitas en este tiempo de pandemia también están en este proceso y bueno, tratamos de llegar hacia ustedes también en aquellas madres que son primerizas. Ya en esta segunda parte del programa, ya casi estamos para finalizar, vamos a mirar también sus preguntas y que nos comente un poco sobre aquellas mamitas, y ya está con nosotros nuestra invitada que está también disfrutando del amor y del cariño de su hijito. Y de los caídos de mi hijo. Hijo. Solo lo escuché llorar y yo dije, ay, Dios mío, ya se cayó el huevo. Ya está bien. Muy bien, entonces ahora vamos con las mamitas que ya, bueno, tuvieron un proceso y dicen, bueno, yo ya conozco todo cómo es estar, cómo hay que cuidarme y dejan de ir ya donde los doctores, donde los médicos. ¿Qué pasa? Tal vez ya al llegar al final de los meses, muchos se encuentran con este cordón umbilical y fallecen muchos niños. Entonces, ¿esto por qué se debe? No te entendí muy bien la pregunta. No sé si El, me lo puedes explicar de nuevo. Sí, cuando ya están dando a luz, resulta que como no realizaron un control, este cordón umbilical se envuelve en el cuellito de los niños y entonces muchos de ellos mueren o se pasan, no contaron esto de los meses y ya es pasan los meses y se riega el agua de fuente y ese tipo de cosas. Ok, bueno, entiendo tu punto. Por ejemplo, no haces los ecos y, por ejemplo, como tú me dices, ¿no? Entonces tiene circular de cordón, pero un circular de cordón, uno solo se saca al momento del parto, ¿no? Nace el bebé y tú sacas del circular de cordón. Dos circulares de cordón, llega el momento del parto y sacas los dos circulares de cordón.
3 circulares de cordón ya es algo que te lo piensas. O sea, que dices, no me va a salir tal vez este guagua por parto normal, ¿no? Y como tú dices, es importante verlo en la ecografía. Por eso son importantes las ecografías. Me hablas un poquito, por ejemplo, de se pasó el tiempo de dar a luz, ¿no? Se pasaron las 40 semanas, llegó 42, 43 semanas y tú no sabes. Entonces, para esto es importante el primer eco, de que yo me entero que estoy embarazada, ya me hice la pruebita, entonces me voy y me hago un eco. Entonces, algo que sería importante, por ejemplo, que tengamos en cuenta, es que ya me entero que estoy embarazada y me hago un eco. Entonces, yo voy al primer control y voy llevando mi eco chiquitito, de aquí está. Y esto sería importante porque ahí podemos nosotros, como personal de salud, determinar de mejor manera, de manera más precisa, cuál es la edad gestacional y hacer ese seguimiento. Entonces, para esto también es importante la primera ecografía, ¿no? Para que tú puedas determinar, ya tengo tantas semanas, puedo esperar hasta la semana 41, te esperan como máximo hasta la semana 42, pero eso ya es bastante extraño. Aquí en Ecuador te esperan hasta la semana 41. Si a la semana 41 este bebé no nace, te inducen al parto, ¿no? Muy Entonces sí bien. es importante, como tú dices, los ecos, los exámenes para determinar si, por ejemplo, tienes diabetes o no tenías diabetes y de pronto a la semana 24 o 28, que es la etapa diabetogénica, te dio diabetes, se aumentó, se subió la glucosa, hay que dar un tratamiento diferente, un embarazo de bajo riesgo pasó a ser un embarazo de alto riesgo. Entonces por eso también es importante, ¿no? Sí, pues en realidad está muy complicada esto del embarazo y por eso es importante que se hagan los controles desde el inicio, como nos dice nuestra obstetriz, Total. obstetra. Entonces vamos a dejar ahora un mensaje para todas aquellas mamitas, invitándoles sí a que sigan siendo parte de este control prenatal. Claro, bueno, como saben, el personal de salud lo que más está presto es siempre ayudar. Estoy 100% segura que todas las personas que estudiaron medicina, obstetricia y todas las carreras de salud siempre están dispuestas a ayudar, a salvar vidas. Y más en nuestra carrera, hablando mucho de obstetricia, lo que amamos es cuidar a las mujeres, es cuidar a sus bebés. Lo que más nos apasiona es que un bebé nazca bien y siempre velaremos por eso. Y siempre crearemos canales, y eso es importante que también sepan las mamás, ¿no? Crear canales en este momento, canales de atención, ya sea presencial, ya sea por medio de WhatsApp, ya sea por llamadas por Zoom, y hablamos de una gran cantidad de cosas cuando hablamos de control prenatal, porque también vamos a hablar del bienestar psicológico de las mamás, también de hacer ejercicios de preparación para el parto, hay un montón de cosas, ¿no? Y sí es importante que las mujeres sepan que tienen derechos y que tienen que exigir esos derechos, pero también tienen que ser responsables con su embarazo. Y cuando hablamos de ser responsables, hablamos de acudir a los controles prenatales, ¿no? Como les diga su obstetra, como sea el seguimiento de su embarazo de alto riesgo, bajo riesgo. Nunca dejen de ir a los controles prenatales y siempre sepan que el personal de salud está presto a ayudarles de las mejores maneras posibles para asegurar su derecho a una atención oportuna, ¿no? Recordarles también que las atenciones de emergencia para las embarazadas siempre son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que son un grupo prioritario y que nadie nunca les va a poder negar la atención. Entonces, siempre seamos responsables con los signos de alarma, que siempre nos dicen las obstetras y los médicos que hacen los controles prenatales. No se olviden, eso es lo primero que tienen que saber. Vayan a los controles, háganse los ecos. Yo sé que es un momento difícil para todos, que nos quedamos sin trabajo, que pasaron un montón de cosas, pero cuidarse, cuidar su vida y cuidar la de sus hijos es lo más importante. Entonces siempre estoy 100% consciente de que todo el personal de salud está presto a ayudarles, entonces siempre busquen una salida. Y pues para eso estamos, ¿no? Nunca dejen de ser responsables. Muy bien, con toda esta invitación, pues seguramente todas las mamitas dicen es momento de hacer estos controles, estar muy pendientes, madres primerizas, madres que ya tuvieron sus hijos, sus bebés, pues indispensable realizar todo este procedimiento importante para la vida de su bebé. Y quisiéramos que nos deje su contacto, obstetriz, nosotros creo que todos en este momento pues están muy pendientes y quisieran conversar, hablar para todas estas consultas, pues a qué número que también nos pueda dejar. Claro, totalmente. Yo siempre a la disposición de todos, poderlos ayudar para mí es un placer. Si es que pueden anotar, mi número es 098 45 94 45 7.
También, como les mencionaba Ale, yo hago un programa de todo lo que tiene que ver con sexualidad, ¿no? Y no solo en el sentido de a veces no tenemos claro el tema de sexualidad, es para expandir nuestros horizontes también y que sepamos qué realmente es la sexualidad, ¿no? Desde dónde hasta dónde llega, y hay un montón de cosas para adentrarnos ahí, que siempre estoy gustosa de atenderles con mi gran amiga Gaby. Las dos juntas hacemos el programa. Síganos en Radio Zafiro Online. Nosotros hacemos un programa, como les decía, por puro placer se llama mi programa, a las 4:30 todos los martes. Así que si quieren aprender muchísimo, también síganos por ahí. Y siempre estoy gustosa para poderles ayudar en lo que ustedes necesiten. Muy bien, entonces el día de mañana ¿a qué hora nos dijo? ¿4 de la tarde? A las 4:30. 4:30. Cuatro y Síganos media, en Radio pues Zafiro Online. muy pendientes de estos medios digitales que pues ayudan muchísimo, tanto en el ámbito de la Sí, salud, en todo esto ayuda muchísimo. Entonces, importante, tal vez algún lugar en donde puedan ser atendidos exclusivamente en la ciudad de Quito. al momento no contamos con un consultorio, estamos haciendo siempre visitas a domicilio. Espero pronto poder tener ya un consultorio con mi amiga Gaby, pero bueno, por ahora no, pero pronto. Muy Igual, bien. contáctenos, siempre estamos gustosas de saludarles. Muy bien, muchísimas gracias y gracias también a nuestra amiga querida, la doctora Yosabeth Rojas, quien ha recomendado también a nuestra invitada y pues muy feliz y muy contenta que puedan estar acá con nosotros y compartirnos sus conocimientos que seguramente ayudarán a muchos de los que hoy han estado conectados. Por ejemplo, quiero saludarles, ahora mismo estoy viendo a quienes enviaron sus comentarios. Pues bueno, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a Stalin Quispe, a Marcelo Capus, a quien también está por acá, Tani Segovia, Tania Segovia nuevamente, están muy contentos, a Cristian Montes de Oca, Gaby, Fernanda y a todos ustedes por habernos acompañado, queridos amigos, queridas amigas de Visión Mundial. Si esta es la primera vez que están por acá, pues los invitamos a que continúen. Todos los días estamos con nuestros segmentos los lunes de salud, martes el segmento de tecnología, miércoles educación, jueves un café cultural donde hay música y los días viernes tenemos el segmento de Tu Voz que habla sobre los derechos humanos. Así que para mí es un gusto haberla tenido acá y conocerla y que sobre todo nos dé todas sus enseñanzas. A ustedes, queridos amigos, gracias y que pasen muy bien. Gracias a nuestra invitada por habernos acompañado, por estar aquí, Samantha Andrade, obstetra. A ti, muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho.